Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Caminos del Espíritu, un espacio para tu alma. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para poder entrar en el misterio de la palabra de Dios. Quiero presentarte ahora una palabra tomada de la carta a los Gálatas de San Pablo, capítulo 5, versículo 19, que nos muestra cuáles son los frutos del hombre carnal. Cuando el hombre no conoce a Dios, no se deja guiar por Dios, ¿qué es lo que hay en su vida? ¿Qué es lo que aparece? Y lo que aparece es esto, escuchá, dice, se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza y libertinaje, idolatría y superstición, enemistades y peleas, rivalidades y violencias, ambiciones y discordias, sectarismos, disensiones y envidias, ebriedades y orgías, y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Podríamos definir todo esto como frutos de la esclavitud, obras de la esclavitud. Primero, el libertinaje sexual, la fornicación. Fornicación es esto, es toda experiencia sexual fuera del marco maravilloso que Dios pensó para la sexualidad humana abierta a la vida, que es el matrimonio. Fornicación se podría definir muy simplemente como sexo fuera del matrimonio. Con el pecado original, la sexualidad humana fue desvirtuada, y desde entonces estamos inmersos en una guerra de sexos, el hombre y la mujer, o de sexo, el acto sexual propiamente dicho, inmersos en una guerra de poder, de manipulación, la lucha constante en los matrimonios. ¿Quién es el que puede más? ¿Quién es el que domina más? El amor reducido a un simple gusto, a la compatibilidad carnal, casi como que la gente pudiera ser descartable cuando ya no me produce gratificación. Ese libertinaje que me lleva a hacer con mi cuerpo lo que quiera, todo por placer. La virginidad vista como algo sin sentido, sin valor. Otro elemento que aparece en este texto de la carta a los Gálatas: las impurezas y las desvergüenzas, fruto de la carne, de la mentalidad pasional, del hombre sin Dios, del animalito que llevamos dentro. Se pierden totalmente los valores, el pudor ya no existe la responsabilidad, el adulterio se transforma en una moda competitiva, las relaciones sexuales se transforman en un trofeo de caza, a ver quién es más adúltero. Otro elemento, el culto a los ídolos, la hechicería, el hombre que se fabrica su propio Dios.
Y tantas veces Él es ese Dios. Y gasta fortunas para conseguir la felicidad. Todo eso tan claramente condenado hasta con la pena de muerte en el libro del Deuteronomio. No permitirás que haya hechiceros o adivinos dentro de mi pueblo, dice el Señor. Otro elemento, el odio, la ira, la violencia. El alma del hombre carnal es una cueva de víboras. Está lleno del mal. Lo maquina constantemente. Y busca cómo hacer daño al justo, dice el Salmo 10. Por ejemplo, la violencia que vivimos en nuestra sociedad. Esa ola de agresiones, de asesinatos constantes, que se dan en los mismos matrimonios, en las familias. Otra, los celos, homicidios, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo, envidia. Y quiero hacer hincapié en el sectarismo, esa tendencia a desvirtuar la verdadera imagen y la verdadera intención de Dios, manipulando el nombre de Dios a mi conveniencia. Tantos falsos profetas que se predican a sí mismos, que se hacen llamar dioses. Y la gente necesitada de una luz los sigue. Y en realidad encuentran la ruina total en ellos. Estos mercaderes de la religión, que la usan para provecho propio, que transforman las iglesias en un bingo religioso, casi utilizando las ofrendas como un juegue que algún día se va a sacar la lotería. Manipulación de Dios para beneficio propio. Otro elemento, las borracheras, las orgías y todas cosas semejantes. Estas tendencias que están unidas al libertinaje, o sea, al mal uso de la libertad que Dios me da, y a darle todo el placer que mi cuerpo me pide. No importa cómo sea, no importa con quién sea. Y acá tenemos todo el ejemplo de la homosexualidad, del bestialismo, del travestismo, del voyeurismo, el sadomasoquismo, esa escatología telefónica, las llamadas eróticas, etc. Todo el mundo de la pornografía a todos los niveles. Y finalmente mis caprichos. La ley del gusto-disgusto, como si fuera un perrito, hago lo que me gusta, no lo que corresponde, no lo que está bien, no lo que es debido, no lo que me hace más hombre. Ese gusto-disgusto que prima tantas veces en mí como criterio de elección. Todos estos son elementos que forman parte de esta compleja realidad personal que llamamos el hombre viejo. El hombre sin Dios, o el hombre antes de la conversión. Se trata del pecado que habita en mí. Dice la carta a los Romanos 7:17, pero entonces no soy yo quien hace eso, sino el pecado que habita en mí, porque sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. Y entonces ese pecado en mí deja secuelas. Y este es un enemigo que llevo dentro, que continuamente ofrece batalla, ofrece resistencia. Y en esta lucha se trata de alcanzar por medio de un trabajo ascético. Ascética significa ejercicio espiritual especialmente, en apertura a la gracia divina, alcanzar el autodominio, ser dueño de mí mismo, ese autodominio que me permita reordenar mi vida interior y orientar todas mis energías, todas las potencias, hasta el propio despliegue en el cumplimiento del plan de Dios. Qué importante es en todo esto el ejercicio de los silencios. Es un medio excelente para crecer día a día en este autodominio, en esta maestría de mi persona.
Vale la pena anotar que la presencia del hombre viejo en nosotros no nos hace malos. Por la reconciliación en el Señor Jesús, ya hemos superado la ruptura que introdujo el pecado original en nuestra vida. Esa reconciliación que la Iglesia nos ofrece desde nuestro bautismo y que nos hace hombres y mujeres nuevos. Sucede más bien que son las consecuencias del pecado las que nos aquejan, y se traducen justamente en esa inclinación al egoísmo, en esa inclinación al mal que está detrás del hombre viejo. Se trata de una distorsión en nosotros, porque la buena noticia es que somos buenos, aunque a veces no esté en nosotros el hacer el bien, sino que nos inclinemos al mal. Te invito a que le pidas a Dios que te permita, cada vez más por su Espíritu Santo, vivir en la llenura del Espíritu, este Espíritu que te permita vencer en la lucha como un buen soldado del Señor. Hacelo con este canto de Danilo Montero, Es por tu Espíritu. Aquí estamos, Señor. Tómanos por tu poder, por tu amor, por el poder de la obra de Cristo consumada, y cámbianos. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Tengas que hacer, barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu Espíritu. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Barro en tus manos, yo quiero ser. Abro a ti mi corazón, opera Jesús por tu Espíritu. Aquí estamos, Señor,
entregados a ti. Entramos ahora en la parte positiva de todo esto, la necesidad de custodiar nuestra vida espiritual. En esta lucha no es posible triunfar si no se atiende debidamente a la propia vida espiritual. Porque el nuestro es un combate espiritual y por esto nuestras armas son espirituales. Son las armas de la luz, como dice Romanos 13:12, de las que tenemos que revestirnos. ¿Cuáles son estas armas de la luz? En primer momento, los momentos fuertes de oración. Ese ejercicio continuo de estar en la presencia de Dios. La perseverancia en la oración es fundamental. El que no reza, reza mal o reza poco, difícilmente se convierte. ¿No advierte el Señor acaso que tenemos que vigilar y rezar para no caer en la tentación? La oración perseverante es un medio fundamental para permanecer en la comunión con el Señor. Y desde esta permanencia, entonces poder desplegarnos dando fruto abundante, fruto de conversión, fruto de santidad. Es fundamental ese encuentro, ese coloquio con el Señor en el Santísimo, por ejemplo. Ese levantarme antes a la mañana y tener tiempo para meditar la palabra, para orarla, quizás mate de por medio. Este y otros momentos fuertes de oración son indispensables porque son momentos privilegiados de encuentro con Cristo, en los que reflexionamos, internalizamos, como lo hacía María, la palabra de Dios, las enseñanzas del Hijo que están contenidas en el Evangelio, y nos vamos nutriendo de toda la fuerza que tiene esa palabra, justamente para poder poner por obra lo que el Evangelio nos dice. Un segundo elemento es nutrirnos del Señor mismo, nutrirnos de su fuerza en la Eucaristía. Qué importante es la comunión eucarística lo más frecuente posible. Orígenes, uno de los teólogos más grandes que tuvo la Iglesia allá por mitad del siglo III, decía: si la Eucaristía es el misterio de la Pascua para mí hoy que se me ofrece, ¿cómo no participar todas las veces que pueda? San Francisco de Asís, dicen los biógrafos, que se consideraba un ingrato, casi un despreciador del Señor, si no escuchaba al menos una misa cada día. Quiere decir que había veces en que participaban más de una misa. Un tercer elemento, el continuo recurso al perdón de Dios. Si es necesario y posible, también a la gracia de la confesión sacramental. Necesito pedir perdón por mis pecados. Hacerlo. Cada vez que oro, acordate que cada vez que empezamos la Eucaristía, ¿cómo empezamos? Pidiendo perdón por nuestros pecados. Para vivir en esta reconciliación permanente, sabiendo, como dice San Juan, que hasta el justo peca 7 veces por día. Pido perdón y voy adelante con esa certeza interior que me da el Espíritu Santo, de que el Señor es bueno y misericordioso para perdonarme, que me mira con amor. Cuarto elemento, las lecturas de la palabra de Dios, u otras lecturas edificantes, como el testimonio de los santos o de personas de una vida cristiana destacada que me estimulan a caminar detrás de Cristo. La meditación de la Biblia, de la palabra de Dios, en este sentido es un instrumento privilegiado de la transformación personal. Justamente porque al calor del encuentro con el Señor y de la meditación de su palabra, me confronto con Él y me pregunto, ¿qué tiene Él que a mí me falta? ¿Qué tengo yo que me sobra? Dejo que esa palabra penetre en mí y me transforme. Es la palabra por la que fue creado el universo. Y esta práctica me lleva a proponer un medio concreto, realizable,
que me ayude a despojarme de algún vicio, de algún pecado habitual, a revestirme de una virtud que veo en el Señor. Y al cumplir con esta resolución concreta, estoy cooperando de un modo muy eficaz con la gracia del Señor en todo ese proceso de mi propia conversión. Finalmente, es necesario un planteamiento, una estrategia de combate espiritual. Necesito crear esa estrategia. Y tiene que ser una estrategia que tenga consigo objetivos claros, medios concretos y realizables para alcanzar lo que busco. Tengo que conocerme para saber qué pecados, qué vicios pecaminosos debo despojarme, en qué virtudes opuestas tengo que revestirme, tengo que empezar a trabajar en mi vida. Y uno se pregunta, ¿por dónde empezar? Los maestros espirituales recomiendan plantear la estrategia de combate espiritual. Y dicen, en torno a nuestro vicio dominante. ¿Cuál es mi vicio dominante? ¿Cuál es el pecado en el que recurro una y otra vez normalmente? Es importante revisar los puntos de mi combate espiritual cada semana, cada quincena, cada mes. Hacer una evaluación justamente para ajustar lo necesario, para renovarme continuamente en los propósitos, en los medios. Es importante perseverar en ese ejercicio diario del examen de conciencia. Y este también es un instrumento importantísimo de transformación. Es muy bueno aplicar el examen de conciencia particular en ese empeño de despojarme, por ejemplo, de algún vicio específico. En ese compromiso para revestirme de la virtud contraria a ese vicio. El que no persevera en esto va a ser como un soldado que va a la batalla sin armas, sin casco, sin protección. Es el que no permanece vigilante en la oración. Dice Mateo 26:41, después volvió junto a sus discípulos y los encontró durmiendo. Y Jesús dijo a Pedro, ¿es posible que no hayan podido quedarse despiertos conmigo ni siquiera una hora? Estén prevenidos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se hace frágil, vulnerable en medio de la tentación. En cambio dice la carta a los Filipenses 4:13 que todo lo puede el que tiene su fuerza en el Señor. Yo puedo todo en aquel que me conforta. Y por lo tanto, si queremos vencer en la lucha, necesitamos procurar crecer y madurar día a día en nuestra vida espiritual, poniendo los medios adecuados y perseverando en estos medios. Finalmente es bueno tener en cuenta que este es un combate que dura toda la vida. Lanzarnos con un entusiasmo inmaduro al combate a lo mejor lleva algunas victorias y crecimientos iniciales, pero eso no basta. La vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de aliento largo. Es el compromiso por ser santos, que no es una cuestión de un momento, sino de toda la vida. Dice la 2 Pedro 1:5-7, por esta misma razón pongan todo el empeño posible en unir a la fe la virtud, a la virtud el conocimiento, al conocimiento la templanza, a la templanza la perseverancia, a la perseverancia la piedad, a la piedad el espíritu fraternal y al espíritu fraternal el amor. Por lo tanto, tenemos que aspirar y tenemos que adquirir esa tenacidad necesaria para poder ofrecer un combate duradero, porque la vida eterna se conquista con la perseverancia. Y por eso hay que rezar y hay que pedirle al Señor, porque no pierde en esta batalla el que es 1 y 1000 veces herido, pierde el inconstante. Aquel que dejándose vencer por el desaliento, por la desesperanza, por el desánimo, deja de luchar.
Decía muy bien Fray Luis de Granada: no se llama vencido el que fue muchas veces herido, sino el que siendo herido perdió las armas y el corazón. Triunfará quien, aunque 1000 veces herido, siempre se levanta, como aquellos muñequitos que se llaman porfiados. Por más que se los tumbe, tercos y porfiados, vuelven a ponerse nuevamente de pie. Recordemos también en este sentido aquella máxima que nos invita a la humildad y a la paciencia en la lucha. Santo no es aquel que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Algunas preguntas para reflexionar. El combate espiritual consiste en cooperar con la gracia desde nuestra libertad. ¿Cuánto te estás esforzando por luchar contra tu pecado personal? ¿Elaboraste un plan de vida que te permita trabajar de un modo sistemático, metódico, en todo aquello que es un obstáculo para que cumplas el plan de Dios? Normalmente solés cumplir con el plan de vida y con los medios concretos que te propones en el combate espiritual. ¿Qué podrías hacer para cumplirlos mejor? ¿Evaluás constantemente tus avances en la lucha personal? ¿Replanteás los medios que te permiten luchar más eficazmente contra el hombre viejo? Dice San Gregorio de Niza: el que asciende no cesa nunca de ir de comienzo en comienzo, mediante comienzos que no tienen fin. Jamás el que asciende deja de desear lo que ya conoce. ¿Qué tan confiado sos? Te invito a que medites y ores todo esto con este canto maravilloso de Samuel Hernández. Levanto mis manos. Levanta tus manos al Señor y entregate totalmente a Él, con la fuerza de la oración, con la que Él te equipa para todo este combate espiritual. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las almas al cielo conmigo. Aunque tenga 1000 problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir
estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible.